Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? 2 semanas después volvemos con un nuevo video en el canal Under Army. Me tomó un tiempo para volver a grabar un video de análisis de un álbum de rock nacional de acá de rock paraguayo. Básicamente porque, bueno, quería tomarme un descanso. La verdad que grabar un video por semana se hace bastante pesado si es que ustedes consideran que a un disco uno lo tiene que escuchar por lo menos 3 veces para estar del todo seguro de lo que va a decir de él, ¿no? Que al menos en mi caso suele ser así. No me gusta escuchar un disco una sola vez para analizarlo, porque me parece que eso sería muy injusto con el artista que tengo que analizar, ¿no? Quiero escuchar los discos a profundidad para poder, y varias veces, para poder ser justos con mi opinión, ¿no? Y bueno, hoy vamos a abrir una nueva discografía de rock paraguayo. Y bueno, como ya cerramos una de las discografías que habíamos abierto, la cerramos la última vez que hicimos un video, que fue la discografía de Pipa para Tabaco. Cerramos esa discografía ya, porque Pipa tiene 2 discos nada más. Hoy vamos a abrir una nueva de una banda que hace tan solo una semana de hecho lanzó su 3er disco. Y bueno, de hecho es una de mis bandas favoritas del rock paraguayo. En muy poco tiempo se transformó en una de mis bandas favoritas de acá de mi país. Vamos a hablar de el álbum debut de, iba a decir la banda Outside, más bien el proyecto Outside, porque bueno, es muy interesante la historia de este proyecto. Como dije, es una historia bastante particular, bastante única dentro de lo que es el rock paraguayo, y vale la pena realmente profundizar bastante en ella y hablar de la discografía de este grupo, que para mí, en lo personal, en este momento al menos, puede ser uno de los grupos que más calidad internacional tiene en su música. O sea, literalmente Outside es una banda que al menos en este momento puede competirle a cualquier grupo internacional, británico, yankee, y le puede tranquilamente estar a la altura o incluso superarlo. Es de las bandas más creativas, más desafiantes, más vanguardistas que tenemos dentro del rock y el pop paraguayo de los últimos años, aunque el grupo es mucho más viejo de lo que la gente cree, y por eso vamos a hablar de su álbum debut. Bueno, Outside en los últimos años, finales de la década pasada, comienzos de esta, sobre todo comienzos de esta década del 2020, ha sido una banda que ha llamado bastante la atención. El público más sabio de la música alternativa los ha acogido bastante, porque es un grupo bastante disruptivo. No suena absolutamente nada que esté sonando en el ámbito paraguayo normalmente. Es un grupo que me animaría a decir que es mucho más desafiante. Su desafío musical y artístico va mucho más allá de lo que se hace acá en Paraguay, que incluso podríamos proyectarlo a nivel internacional. Entonces yo creo que mucha gente joven que escucha Outside, y de hecho yo era una de esas personas, probablemente no sepa que el proyecto es mucho más viejo. De hecho, el proyecto de este año cumple 30 años, podríamos decir. Y bueno, acá vamos a profundizar un poco en la historia, hablando de este primer disco, Shield of Leaves, que es del año 1997, o sea, casi 30 años atrás. Bueno, vamos a tratar de explicar qué pasa con Outside, y vamos a tratar de explicar cómo es que ocurre esta particularidad de que su primer disco es del 97, pero nadie sabía nada de la banda hasta hace unos 5 o 6 años, que es cuando el grupo o el proyecto revivió, por decirlo de alguna manera. En fin, hablar de Outside, si bien hoy en día es formalmente ya una banda, lo cierto es que el proyecto Outside, hablar del proyecto Outside como tal, es hablar de una persona en particular, y esa persona se llama Juan Ramírez Bierman. Aunque dentro del ambiente musical paraguayo, sobre todo dentro del ambiente metalero paraguayo, se lo conoce con el sobrenombre, con el alias de Setias. Juan Ramírez Bierman es una figura un poco particular dentro del mundo, no solamente musical, sino cultural paraguayo, incluso literario. Él es, como su segundo apellido lo indica, parte de la familia Bierman. La familia Bierman es una de las familias más tradicionales de la ciudad de Asunción, oriundos todos de Sajonia, de origen alemán, la familia. Es una familia de empresarios. La gran mayoría de ellos manejan empresas, se manejan en diversos rubros. El rubro más conocido dentro del cual la familia Bierman es conocida es en el rubro de la publicidad. Hay una de las publicitarias más importantes del país, y una de las más longevas también, que es Bierman Publicidad,
esa probablemente sea la empresa más conocida de la familia. Yo tuve de hecho ocasión de trabajar para ellos hace algunos años, estuve como 1 año y medio ahí laburando, aprendí muchísimo por supuesto ahí, pero bueno, la familia Biermann es una serie, está compuesta por una serie de personas muy vinculadas no solamente al mundo empresarial, sino también al mundo del derecho y también al mundo de la cultura. Juan Ramírez Biermann es uno de esos casos. Juan Ramírez Biermann es de profesión abogado, podríamos decir que esa podría ser su profesión, digamos, prioritaria, o más o menos sería la que le da de comer, por decirlo de alguna manera. Pero es una persona que siempre ha tenido, por lo que he leído de él y por lo que se sabe de él, es una persona que siempre ha tenido mucha vocación artística. Él no solamente es músico, sino que también es autor de libros. Es un tipo que de hecho es una figura, se lo considera una figura literaria importante dentro de lo que es las letras contemporáneas acá en Paraguay. De hecho, hace nada más un año lanzó su última novela llamada Mango. Yo de hecho la encontré en la Feria del Libro hace un año cuando fui. Tuve la curiosidad de comprarla, no lo hice porque ya había gastado bastante dinero para ese momento, pero medio que me picó un poco el bichito de querer leer su novela, perdón, porque bueno, yo ya era fan de Aidside y quería saber un poco cómo era este tipo escribiendo, ¿no? Pero bueno, hablando de su carrera musical como tal, Setiaz, hasta que Aidside irrumpió por segunda vez en la escena con estos últimos 2 discos que sacó entre 2021 y 2025, Setiaz en realidad comienza su carrera musical en el año 92-93 aproximadamente, cuando forma una de las primeras bandas de black metal, no solamente de Paraguay, sino de toda Sudamérica, que es Sabaoth. Sabaoth es un trío de black metal melódico que es incluso conocido, hasta me animaría a decir que es mucho más conocido y mucho más respetado fuera de Paraguay que dentro de Paraguay. Es un grupo que tuvo de hecho una carrera internacional bastante marcada. Firmaron con un sello argentino llamado Icarus Music, que estaba bastante especializado en el metal. Llegaron a lanzar discos con ese sello discográfico. Tuvieron bastante éxito en Europa, tuvieron bastante éxito en toda Sudamérica, dentro de lo que es el nicho de black metal, que también es un nicho bastante específico. Pero bueno, no voy a tanto hablar de Sabaoth en este video porque pienso hacer la discografía de Sabaoth. De las 2 bandas de Juan Ramírez Biermann, de Setiaz, sin duda Aidside es la que más me gusta, es la que más conecta conmigo, pero bueno, Sabaoth es una banda que yo también respeto muchísimo. De hecho tengo uno de sus discos, que es Desillumination, lo tengo en físico. Así que bueno, en su momento tocará hablar de Sabaoth, pero hoy hablamos de Aidside y cómo surge el proyecto Aidside. El proyecto Aidside surge como un proyecto paralelo en solitario de Juan Ramírez Biermann, al menos en principio era en solitario. Él, supongo yo que sintiéndose un poco limitado por el hecho de que Sabaoth era una banda de metal, de black metal, que no se podía salir mucho de cierto esquema. Supongo que él tenía otras inquietudes y quiso formar un grupo en el cual poder explorar todas esas inquietudes más allá del heavy metal y del black metal en particular. Como Sabaoth ya tenía un contrato con Icarus Music, y de hecho para el año 1995, para el año 96 habían lanzado su primer disco con Icarus Music. Yo supongo que Setiaz habrá pensado, bueno, ya que tengo este contrato con un sello argentino, pues ¿por qué no intento también grabar con mi proyecto paralelo? El proyecto paralelo de Aidside, fundado obviamente por Juan Ramírez Biermann, nace en el 95, o sea, un año antes de que Sabaoth lanzase su primer disco. Él ya en ese momento empezaba a elaborar lo que iba a ser el proyecto de Aidside. En el 96 sale el primer disco de Sabaoth, que creo que es el homónimo, y muy rápido ya Juan Ramírez Biermann se pone a grabar lo que es el primer y único disco del proyecto Aidside en la década del 90, y durante mucho tiempo, hasta que de hecho llegó a esta década presente, fue el único disco de Aidside existente, el único disco lanzado al menos. El disco se graba, por lo que se ve se graba bastante rápido y sale en el año 1997. Se dice que se fabricaron aproximadamente unas 1000 copias de este CD, Shield of Leaves, o escudo de hojas sería el nombre en español, y esas 1000 copias se agotaron bastante rápido. Esto hizo que el disco durante muchísimo tiempo estuviese desaparecido. Este disco Shield of Leaves, mucho tiempo nadie sabía nada de él, nadie sabía cómo escucharlo. Como dije, las 1000 copias que se habían hecho
habían desaparecido totalmente, se habían vendido totalmente y por ende no estaban disponibles. El disco mucho tiempo no estuvo disponible en plataformas hasta que finalmente en el año 2020, ya con Eyesight reformado formalmente como un dúo en ese momento, Juan Andrés Colmán con su propio sello llamado OWS relanza ya Shield of Leaves en formato físico, pero sobre todo lo sube a plataformas. Se nota un poco el paso del tiempo y los recursos con los que se grabó este disco, y se nota que estuvo perdido mucho tiempo, en particular en una canción. Ya voy a mencionar cuál es, cuando hagamos de canción por canción voy a mencionar cuál es el problema que tiene este disco en particular y que se nota por qué estuvo perdido tanto tiempo, ¿no? Probablemente los masters sufrieron algún tipo de daño. En fin. Sale este disco, como dije, en el 97, se vende rápido, desaparece prácticamente de las tiendas muy rápido con las 1000 copias que tenía, y no se relanza sino hasta el 2020, que es cuando la gente finalmente tiene la oportunidad de escucharlo libremente en internet. Un año después saldría el segundo álbum de Eyesight, que es Forking Paths, de que no vamos a hablar hoy, pero ese segundo disco, Forking Paths, ya es de la segunda etapa de Eyesight. Eyesight tiene como tres etapas, digamos. La primera, que es siendo un proyecto casi 100% solista de Juan Ramírez Bierman, a veces ayudado por otro músico que ya vamos a mencionar quién es. La tercera, que es la segunda, que es la de Forking Paths, el segundo disco, primero en esta década de 2021, en la cual la banda formalmente es un dúo con Juan Andrés Colmán, y el disco Wandering Light, que salió la semana pasada, que vendría a ser la tercera etapa, en la cual Eyesight ya es formalmente una banda con 5 integrantes. Ya llegará el tiempo de hablar de eso. Ahora hablemos en particular de Shield of Leaves. Una cosa que hay que mencionar es que un músico bastante reconocido del rock paraguayo colabora en este disco. Es el único prácticamente acompañante de Juan Ramírez Bierman en este disco, que es nada más y nada menos que Fernando Amberé Feliciangeli, tecladista y guitarrista principal de Deliverance. Y créanme que su presencia se nota bastante. Él, sobre todo con los teclados, él tiene una manera muy personal de tocar, y una serie de melodías son muy reconocibles de él dentro de este disco. En cierta manera no sorprende que Ramírez Bierman se haya juntado con Feliciangeli, porque tanto Ramírez Bierman como Feliciangeli ambos estudiaron en el Colegio San José. El Colegio San José, yo un tiempo de mi vida, más o menos en 2019, yo me tocó como parte de un trabajo que tenía, ser el redactor y editor de una revista de la comunidad de exalumnos del San José. Y bueno, se sabe que los alumnos del Colegio San José son como muy unidos, son como una especie de, casi me animaría a decir, logia, que siempre se ayudan entre ellos y a veces trabajan juntos, en fin. Son una comunidad muy cerrada. De repente, por ende nos sorprende que Juan Ramírez Bierman, Amino Tibán de San José, junto con Feliciangeli, se hayan juntado para hacer este disco. Todos los miembros de Deliverance, de hecho, tengo entendido que eran del Colegio San José. En fin, dicho todo esto, vamos a hablar de lo que es el disco en sí. A ver, ustedes llegan a leer un poco la sinopsis de lo que es Eyesight a nivel sonido en internet, y bueno, podrían tener capaz una idea muy vaga o directamente equivocada de lo que es el sonido de la banda. Por ejemplo, en la página rock.com.pi, que es la enciclopedia online más importante que hay del rock paraguayo, describen el sonido de la banda como una mezcla entre new wave, synth pop y trip hop. Sinceramente, yo creo que no corresponde. Desde mi punto de vista es una descripción muy vaga, que no refleja en lo más mínimo lo que hace la banda, y ciertamente no refleja en lo más mínimo lo que es este disco Shield of Leaves, el debut de Eyesight. Este disco Shield of Leaves, si yo lo pudiese llamar algo, si lo pudiese meter en un cajón, yo creo que lo consideraría o lo llamaría un disco básicamente de ambient folk, o sea, de folk ambiental. Este es un disco extremadamente minimalista. Se nota que suena mucho a un cantautor solitario. Está bien que Fernando Amberé Feliciangeli lo ayuda a Bierman en este disco, pero en sí son todas canciones de Bierman. Se nota mucho esa cosa íntima. Como dije, muy minimalista. Este disco no tiene percusiones. La gran mayoría de las canciones son solamente una o dos guitarras como mucho, un teclado, y a veces solamente el teclado o un piano, y a veces solamente la guitarra y la voz de Juan Ramírez Bierman. Hay temas incluso instrumentales en este disco.
De por sí es un disco que es rupturista para lo que era la música paraguaya en esa época, y casi me animaría a decir la música latinoamericana en general, al menos dentro de lo que era el rock y el pop. Si bien sobre todo en el Reino Unido este sonido ambiental, New Age, por decirlo de alguna manera, siempre fue como muy cultivado. Si ya de por sí en el Reino Unido este sonido era muy de nicho, imagínense acá en Sudamérica, e imagínense todavía más acá en Paraguay. O sea, este disco solamente le podía llegar a gustar a un nicho muy específico de gente en esa época. Hoy en día puede que haya gente más ávida a escuchar este tipo de álbumes, este tipo de sonido en particular, pero incluso hoy en día eso sigue siendo un sonido muy de nicho. Imagínense en los 90 y imagínense acá, como dije, acá en Paraguay. Yo creo que incluso para nuestros tiempos este disco sería relativamente difícil de comprender para mucha gente, pero yo creo que en líneas generales, para lo que busca hacer el disco, es un disco bastante bueno, cumplidor, bueno, si yo tuviese que ponerle una nota, le pondría un 6,5, 7, y 6,5, 7 y no 8, porque bueno, este disco se nota que, yo no sé si es por la cuestión de que el disco estuvo desaparecido mucho tiempo y los masters se dañaron y qué sé yo, y por eso las versiones que están en las plataformas suenan como suenan, pero se nota un cierto desorden en el sonido del disco en particular. Hay incluso una canción que se corta, ya voy a decir cuál es, de manera abrupta. Hay momentos en los que el sonido satura, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta que estamos hablando de un disco muy minimalista. Y bueno, tiene también la particularidad de que en este momento de su carrera, Juan Ramírez Bierman, siendo un tipo muy joven, que estaba normalmente acostumbrado a cantar black metal, que es un estilo que ustedes sabrán, se canta con voz gutural de una manera muy única. Bueno, acá se nota un poco la juventud, ¿no?, de Juan Ramírez Bierman como cantante. Es mucho más cruda su voz de la que es, por ejemplo, actualmente dentro de la actual formación, al menos de Eyesight. Que son las canciones de este disco, en su gran mayoría tienen estructuras muy parecidas, no varían demasiado, prácticamente no varían. Algunas canciones incluso son difíciles de distinguir unas de otras. El disco en cierta manera casi que es un soundtrack, o sea, da la impresión de que este disco hasta podría haberse hecho para una película, porque las canciones son muy parecidas entre sí, a veces tienen motivos muy similares entre ellos, todas las canciones tienen el mismo aire, eso 100% que no varía. Pero alguna que otra joyita este disco tiene. Hay 2 o 3 canciones en este disco que yo podría llamar genuinamente buenísimas, y sobre todo muy evocadoras de nostalgia para quien la pueda escuchar. Quien por ejemplo tenga ganas de escuchar un sonido de cantautor tranquilo, que evoque, como dije, nostalgia, que evoque melancolía, muchas de las canciones de este disco van a poder servir para eso. Así que como experiencia yo creo que este disco tranquilamente podría servirle a muchos para abrir un poco su panorama dentro de lo que es el rock paraguayo. Este es un disco único en su género dentro de lo que es el rock y el pop paraguayo. Yo creo que nunca en la historia del género acá en Paraguay se lanzó un disco similar siquiera a este. Así que nada, 100% recomendable como experiencia. De lejos, esto sí hay que aclarar, de los 3 discos que hasta ahora ha lanzado Eyesight, incluyendo el último que salió hace una semana, este obviamente es el más flojo, porque los discos que vendrían después, ya cuando la banda se reforma, o ya cuando el proyecto renace a finales de la década pasada, bueno, esos 2 son discos que son auténticos pepinazos. Obviamente que este queda muy chico en comparación con lo que Eyesight ha hecho recientemente en el tiempo, ¿no? En fin, yo creo que no tengo mucho más para decir. Creo que he dicho todo lo necesario. No hay mucho más que se pueda decir sobre este disco. Como dije, tiene una historia. Es un proyecto que, por lo que veo, Ramírez Bierman lo concibió como algo efímero, no como algo con demasiada proyección a futuro, y en cierta manera yo creo que él revive el proyecto, porque ya Sabaoth hace mucho tiempo creo que ya está inactivo, y yo creo que él revive Eyesight porque él, supongo yo que le habrá picado la típica curiosidad artística de decir, bueno, y si hago algo distinto, y si ahora que puedo
hago algo distinto y revivo aquel proyecto que no pude explotar en su momento, y cuando revivió Eyesight, y bueno, la banda está pasando un presente maravilloso a nivel artístico. Como vuelvo a repetir, para mí una de las mejores bandas que tenemos acá en Paraguay actualmente. Quiero mencionar que de hecho, como dije, hace una semana se lanzó el disco, el tercer disco de Eyesight, que también vamos a analizar cuando lleguemos a ver The Wandering Light. Fui a la presentación, que fue en Rockero, conciertazo. O sea, ver a Eyesight en vivo es una experiencia maravillosa. Si ustedes ven que Eyesight toca, no duden, vayan, paguen la entrada. Yo les puedo asegurar, Eyesight es una de las bandas que más hace valer la entrada que uno paga. No solo por la calidad artística y musical que tienen, sino también por la experiencia de verlos en vivo. En fin, nada más que decir. Vamos ya a ir directamente al canción por canción. Este va a ser un disco bastante corto. A ver, Shield of Leaves del año 1997 abre con Nectarine. Nectarine es una canción, es una introducción instrumental al disco, nada más que decir. Es bastante experimental, pero no dura tampoco mucho, dura menos de 40 segundos, no hay mucho que decir sobre ella. Después entramos a Dreams. Acá ya se nota la presencia de Amber Feliciangeli colaborando con los teclados. Es una canción en un 85-90% instrumental. En su mayoría está poblada por los teclados y por la melodía de teclados y piano. Y ya sobre el final, ya muy al final de la canción, Juan Ramírez Vieron empieza a cantar, creo que solamente es un verso, que sirve como introducción para lo que viene, que es la primera canción 100% instrumental del disco, que es Leaves. Leaves es una canción, si bien es instrumental, es preciosa, como música ambiental es preciosísima esta canción Leaves. Está en su mayoría compuesta, se destaca sobre todo el uso de guitarras, tanto acústicas como eléctricas, pero muy etéreas las guitarras eléctricas en esta canción. Las melodías que hacen, los arpegios, te pintan un paisaje hermoso. Tenés que estar de ánimo para escucharlo, eso sí. No es una canción que uno pueda escuchar, por ejemplo, en el colectivo, salvo que, no sé, salvo que sea muy hippie, quiera hacerse del yo, quiera no sé, pensar que está en una sesión de yoga dentro del colectivo, por ejemplo, mientras está yendo al laburo. Pero como dije, muy bella canción. Se estira demasiado como tema instrumental, que no varía demasiado en cuanto a motivos y qué sé yo. Capaz se estira más de lo que debería, dura 5 minutos 42, casi 6, me parece un poco exagerado. Y después, en la canción número 4 llega Stars Enigma, que probablemente sea mi canción favorita del disco. Stars Enigma en cierta manera es Leaves, o sea, la canción anterior, pero con letra. Esta es la primera canción 100% cantada del disco, porque Dreams tiene una parte cantada, pero ya es casi al final. Leaves es totalmente instrumental. Stars Enigma es la primera canción ya cantada del disco. Acá, vuelvo a repetir, se nota un poco la juventud de Juan Ramírez Bierman y su falta de, digamos, lo que le costaba un poco adaptarse a cantar de una manera más melódica. Como dije, él era cantante de metal hasta ese momento, de black metal encima. Él hace una interpretación muy sentida, la melodía es muy preciosa, esta balada es muy melancólica, muy nostálgica. Probablemente sea mi canción favorita del disco, como les dije. Recomendable, Stars Enigma, la cuarta canción de este álbum. Después viene Withered, la canción número 5, muy parecida a la anterior, también una balada cantada con Juan Ramírez Bierman, pero Withered tiene una particularidad hacia el final. La canción se corta abruptamente en el minuto 3:46. Pero cuando digo que se corta abruptamente, es que se corta abruptamente, no es que se nota que estaba planeado que la canción terminara ahí, sino que literalmente se nota que la canción como que se corta de la nada. Da la impresión de que en el máster que se usó para subir a plataformas digitales, esta canción estaba dañada o no se terminó, y bueno, y se subió así, ya no se pudo sacar. Pero sí, Withered es una canción que lamentablemente no está incompleta. Para mí directamente está incompleta esta canción en el disco. Es una canción bella también, muy parecida a Stars Enigma, otra balada también muy melancólica, muy pausada, sin percusión, sin nada, solamente limitándose a la guitarra y el teclado. Pero como dije, está incompleta, queda un poco mal eso dentro del disco. Después saltamos a una de las canciones más cortas, que dura 2 minutos con 9 segundos.
la canción número 6, que es The Sound of the Falling Leaves. The Sound of the Falling Leaves es, digamos, una especie de balada a lo YouTube, pero sin percusión. Digamos, algo así parecido a... Ustedes imagínense Widow Without You, pero sin la batería y sin el bajo, solamente con la guitarra etérea de The Edge y la melodía evocativa que siempre metía Bono en las canciones de YouTube. Bueno, imagínense eso y más o menos tienen algo parecido a The Sound of the Fallen Leaves. Linda canción, bella balada, muy melancólica, muy introspectiva, muy nostálgica también. Está bastante bien. Butterfly Cemetery, esta es un poquito más oscura, en líneas generales tampoco puedo decir mucho más de ella. De vuelta, otra balada, como dije, esta es un poquito más oscura, es un poquito más gótica, pero también vale la pena escucharla, está bastante bien. A Daydream Journey es otro instrumental. Este es un instrumental muy a lo Deliverance, a lo Deliverance gótico, a lo Deliverance del primer disco de Rompiendo el Cristal. La melodía de guitarra, el punteo de guitarra principal me hace acordar muchísimo de Deliverance, no solamente el teclado, que el teclado obviamente lo tocan Bere Feliciangeli. Me parece que está bastante bien también, pero bueno, pasa un poco, uno fácilmente puede pasar de largo esta canción, aunque tampoco dura mucho, no dura ni siquiera 2 minutos, dura 1 minuto con 56. Después viene The Last Blaze of the Sun, que dura 3 minutos con 5 segundos. The Last Blaze of the Sun es la canción en la que el piano toma mucho más protagonismo, comienza de hecho con un piano y bueno, se va ampliando la canción, aparecen los teclados, después ya aparece la guitarra acústica, en fin, linda melodía, linda balada, muy nostálgica, muy evocativa, como casi todo el disco, está bastante bien. En la canción número 10 llega The Song of the Wine Painter, que básicamente es lo mismo, no hay mucho más que decir, es otra balada más, bastante evocativa y nostálgica, muy parecida a todo el disco, no mucho más que decir. Silence, lo mismo, solo que esta tiene como centro una guitarra acústica, tocada con un rasgueo bastante más, podríamos decir, más sucio que el resto del disco. Es también de las canciones más oscuras, más tristes, de las melodías más tristes de este disco. No mucho más que decir tampoco, es bastante parecida al resto del álbum. Después viene el último instrumental del disco, que es Visiones. Visiones es un instrumental muy centrado en los teclados, muy centrado en la guitarra acústica, como siempre, como casi todo el disco, construyendo atmósfera, construyendo paisajes sonoros. Está bastante bien, nada más que decir. Y el álbum cierra con la canción número 13, que es Eyes, Ojos, que es la canción más rara y para mí sinceramente la peor canción del disco. Esta canción a momentos, o sea, comienza siendo una típica balada melancólica más similar a muchas de las que ya venimos escuchando en el álbum, pero en un momento se corta de manera abrupta y bueno, Ramírez Biermen empieza a cantar como suele cantar en Sabot, o sea, con voz gutural, y la instrumentación se vuelve abrasiva, las guitarras ya están llenas de eco, de delay, de distorsión. En cierta manera, como que el disco, como que la canción se rompe y se convierte en otra cosa totalmente distinta. Da un poco de miedo incluso en algún momento. Es muy extraño lo que intenta hacer acá Setiaz. Como experimento es interesante, pero para mí, sinceramente, la última, que es Eyes, es la peor canción del disco. Este es el disco más flojo, evidentemente, de Eyesight, aunque es interesante de escuchar, sirve como documento, sirve como experiencia. Yo, si fuera ustedes, le daría por lo menos una oportunidad. Está como curiosidad dentro de la historia del rock paraguayo, está bueno, estaría bueno escuchar este disco Shield of Leaves de Eyesight. Sí, lamento el hecho de que el disco sea tan intimista, o sea, que solamente esté Juan Ramírez Bierman con Amberé, que el disco no tenga percusiones por lo menos, porque algunas de estas canciones se nota que sí eran hechas con una banda, con bajo, con batería, además de la guitarra y el teclado. Podían haberse construido canciones muy memorables con esta base que se tenía en este disco, pero bueno, como dice en el título de la miniatura, en cierta manera lo que hizo Juan Ramírez Bierman con este disco es decir, bueno, muestra gratis, muchachos, dentro de 20 años nos vemos, que cuando nos veamos dentro de 20 años ahí va a venir lo bueno en serio. Mientras tanto yo sigo con Sabado. En fin, nos vemos dentro de 20 años, es lo que les diría a partir de ahora, porque
la próxima vez que hablemos de EyeSight ya vamos a hablar de Forking Pads, que es para mí el verdadero inicio de la buena, del verdadero EyeSight, que es el EyeSight que hemos tenido durante los últimos 4 o 5 años al menos. Nada más que decir, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, suscríbanse, denle like y compartan este video a quienes pueda interesar. Y nada más que decir, muchísimas gracias, nos vemos, chao chao.